Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. El gobierno busca bajar la edad de imputabilidad. El gobierno oficializó la inclusión del debate por la baja de la edad de imputabilidad para las sesiones extraordinarias. La propuesta oficial de modificación del régimen penal juvenil busca ampliar la aplicación de las penas de cárcel por los delitos que cometan menores de entre 13 y 17 años. El debate legislativo en diputados va a comenzar el 2 de febrero. La ola de calor no afloja y el Servicio Meteorológico Nacional renovó para hoy las alertas por altas temperaturas en gran parte del país. En el área metropolitana de Buenos Aires, la temperatura máxima va a llegar a los 34 grados, aunque la humedad elevada va a provocar que la sensación térmica sea más alta. En el territorio porteño siguen activos más de 250 refugios climáticos que brindan alivio y protección a los vecinos. Además, se reforzaron todos los servicios de emergencias para atender a quienes sufran un golpe de calor. Avanza el fuego en Chubut y ya rodea la localidad de Cholila. Los incendios en Chubut avanzan en dirección a la localidad de Cholila, donde los habitantes están en alerta y dispuestos a ser evacuados. La crítica situación es monitoreada minuto a minuto por los organismos que combaten el fuego. Las llamas superan los 60 metros de alto y a esta hora están a 3 kilómetros del tejido urbano. Las autoridades provinciales sostienen que la situación llegó a un punto de gravedad extrema y ahora temen que el fuego pueda avanzar hacia la ciudad de Esquel. Estados Unidos se enfrenta a una ola de frío extremo que ya provocó al menos 22 muertes y mantiene en alerta buena parte del país. Las bajas temperaturas obligaron a abrir refugios temporales con calefacción para prevenir nuevas tragedias. Los equipos de emergencia operan bajo condiciones de congelamiento extremo, enfrentando rutas bloqueadas y apagones masivos que afectan a más de 1 millón de usuarios. El presidente Donald Trump aseguró que el gobierno federal se mantiene en contacto con los estados afectados. Boca tiene refuerzo. Boca Juniors confirmó que Santiago Ascasíbar se convertirá en nuevo refuerzo. El Ceneice informó que el mediocampista se hará la revisión médica y luego firmará su contrato que lo vinculará con el club por 4 años. Santiago Ascasíbar se va a realizar los estudios médicos correspondientes y de no surgir inconvenientes se va a convertir en jugador de Boca. Esto lo informó el club por medio de la cuenta Esto es Boca. Ángel Romero, proveniente de Corinthians, también se va a sumar a Boca, que este miércoles va a visitar a Estudiantes de La Plata por el Apertura. El gobierno oficializó la inclusión del debate del régimen penal juvenil en las sesiones extraordinarias. Y la Libertad Avanza va a intentar sancionar la ley entre el 2 y el 27 de febrero. La Casa Rosada sumó el debate sobre los proyectos que modifican el régimen penal juvenil a los temas que ya estaban previstos. El tratamiento va a iniciar en diputados, a donde ya habían remitido el proyecto en el 2024. El tema ya fue debatido en los últimos 2 años y obtuvo dictamen de comisión en mayo del 2025, pero no hubo consenso para llevarlo al recinto. El oficialismo y algunos aliados habían acordado un texto que establecía la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, además limitaba las penas de reclusión a un máximo de 15 años y solo los limitaba a los delitos graves. Además, mantenía los criterios restrictivos de reincidencia para dictar las prisiones preventivas y enfatizaba que el objetivo del régimen era la educación y la reinserción de los menores. Pero con el recambio parlamentario, el dictamen perdió vigencia y ahora va a haber que alcanzar, si es posible, un nuevo acuerdo que va a tener como eje el proyecto del gobierno. La propuesta oficial establece la baja de la edad de imputabilidad de los 16 años actuales a los 13 años. Y establece que la pena máxima que se puede aplicar a un menor de edad es de 20 años. Se prohíbe explícitamente la reclusión perpetua. Las penas privativas de la libertad se pueden aplicar para cualquier tipo de delito que suponga una pena de cárcel, incluyendo robos y hurtos. Y propone aplicar el criterio de reiteración para facilitar el dictado de prisiones preventivas, como ahora rige para los adultos. El ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, defendió la modificación del régimen penal juvenil y argumentó que la ley debe adecuarse a la realidad de los jóvenes de hoy.
78 la edad de imputabilidad era 14 años, época del proceso, Mundial 78. Y en el año 80 la Comisión de Asuntos Legislativos, no había Congreso, la puso en 16 años la edad. Y una ley que no dice nada, con 6 artículos. La realidad es que el joven de 1980 no es el joven del 2026. Hoy es un joven que, producto de la droga que tan mal nos hace, ingresó al país, de producto de la violencia, producto de múltiples factores. Hay muchísimos crímenes. Yo hice un listado enorme que presenté en el Congreso de la cantidad de delitos aberrantes, de abusos sexuales, homicidios, robos con armas. Muchas veces los utilizan a los menores para cometer delitos por parte de mayores. Y al ser inimputables, se cree en el concepto del Código Penal que no comprenden la criminalidad del acto ni pueden dirigir sus acciones. Son inimputables, entonces no se los juzga. El presidente Javier Milei también prometió que el proyecto de ley va a avanzar en el Congreso. Durante una caravana con militantes en Mar del Plata, reiteró cuáles son las razones que están detrás del impulso a esta reforma. Insistió con que a delito de adulto le corresponde una pena de adulto y reafirmó lo que él entiende que es el eje central de su política de seguridad. El que las hace, las paga. Dos de los puntos que más controversias generaron durante el debate en comisión fueron, por un lado, la baja de la edad de imputabilidad hasta los 13 años y, por otro, que alcance a todo tipo de delitos. Y varios especialistas hicieron foco sobre estos temas, entre ellos la ex titular de la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación. Hablamos de Marisa Graham, con quien ya estamos en comunicación. Gracias, doctora, por este contacto. Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por esta comunicación. Primero, después de haberla escuchado durante el debate en comisión, usted fue muy enfática en rechazar, por ejemplo, que se alcance a todo tipo de delitos, no solo a delitos graves como había resultado el dictamen. Bueno, a ver, esto es un corsi a recorsi y la verdad que, como dicen muchos autores, porque no solo fui yo, éramos como 200 personas que concurrimos al Congreso para oponernos a este proyecto de ley, no fuimos escuchados, evidentemente, porque si lo reiteran, ninguno de nuestros argumentos fue escuchado. En realidad yo creo que hay un error, con todo respeto del ministro, que no es que los niños por debajo de los 16 años sean inimputables, son no punibles, que es otra cosa. A ver, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Derecho Internacional de Derechos Humanos de los Niños dice que cada Estado debe establecer una edad por debajo de la cual no establecerá o no tendrá la vindicta pública, lo que se denomina, no estará por debajo del área de la justicia penal, sino en todo caso de la justicia civil, de la promoción de derechos, del trabajo con la familia, del trabajo con la comunidad. Eso por un lado. Por el otro lado, la evidencia muestra en la República Argentina que no hay ninguna razón para bajar la edad. A ver, soy muy clara. En Brasil, desde el año 1990, es decir, hace 37 años, tiene la edad de punibilidad a los 12. A los 12. Eso bajó el índice de criminalidad, no lo aumentó. Está en una tasa de 23.1. La tasa se mide por un homicidio cada 100.000 habitantes, no solo cometido por niños, sino también por adultos. La tasa de la República Argentina era en 2023 4.1 y se jacta el propio gobierno de que el año pasado ya hemos terminado con una tasa del 3.7. Es decir, que estamos a ver, ¿cuál sería la razón por la cual tenemos que bajar la edad? Por el otro lado, se habla del narcotráfico y del consumo. El problema del consumo es un tema de salud de los chicos, no es un problema penal. En todo caso, tiene que haber suficientes políticas públicas para prevenir, contener
a los pibes, sobre todo son varones, que sobre todo además cometen delitos contra la propiedad. Por algo será, además, que cometen delitos contra la propiedad, ¿no? Son robos, en general robos sin siquiera a mano armada, no son delitos aberrantes, los delitos aberrantes son ínfimos en relación a los delitos que cometen los adultos aberrantes, pero quiero decir que allí no hay ninguna otra evidencia que indique que es bueno bajar la edad para la sociedad. Yo creo que es un placebo que se le dice a la sociedad. Y esta cosa de pena de adulto, delito de adulto, pena de adulto... Y lo que decía, doctora, recién lo escuchábamos al presidente que decía delito de adulto, claro, pena de adulto. Bueno, a ver, esto ha fallado en el mundo. El mundo está retrocediendo en relación... En lo que se aplicó este lema, que son en los países además que tienen... Es muy técnico esto, pero tienen otro tipo de derecho, no tienen el derecho escrito, es el common law... Es otro estilo, es otra cosa diferente a la nuestra. Pero además hay otro tema que me parece que es importante, que es muy centralista, ¿no? Este proyecto está hecho para la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Punto, se terminó. Y la provincia de Buenos Aires, solo las zonas urbanas, porque tiene una gran extensión que es rural. Por lo cual, es una ley que no está pensada para todo el país. La Pampa, ¿cuántos delitos graves tiene cometidos? No por chicos por debajo de los 16, por arriba de los 16. No tiene delitos, prácticamente no tiene chicos detenidos por delitos. Entonces, pongo por ejemplo La Pampa porque la conozco, pero también podríamos hablar de Santiago del Estero, de Catamarca. Entonces, se le puede decirlo en forma vulgar, se le tira a la provincia una cantidad de gastos que se te van a tener que recurrir las provincias con presupuestos que no tienen para armar juzgados especializados. Claro, además van a tener que adecuar también los centros de reclusión para menores y en condiciones muy particulares que no existen. Ahora, doctora, y para liberarla, recién escuchábamos al ministro de Justicia hablar de si entienden o no la criminalidad de los actos, y esto es lo que eventualmente marcaría la diferencia de la edad, digamos, a partir de qué edad deberían ser imputables. ¿En esto hay evidencia que marque efectivamente que a los 13 años un niño comprende la criminalidad de los actos? Bueno, a ver, en principio yo por eso les marcaba la diferencia entre ser imputable o no imputable, que es ahí reconocer o no, y ser punible o no punible. Las personas menores de 16 años en la República Argentina son no punibles por decisión de la ley, por decisión del Código Penal de la República Argentina. Y por ser respetuosos de la Convención sobre los Derechos del Niño y por la 26.061, que es la ley que protege los derechos de los niños. Ahora, fue muy interesante la intervención de médicos neurólogos en la rueda que se hizo en el 2024 de consultas, que dicen, como dice la Observación General número 24 del Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, que las personas terminan de desarrollar su cerebro recién a los 20 años. Es decir, que hay también evidencia neurológica que implicaría que no hay un desarrollo, sobre todo del lóbulo frontal, lo que explican los neurólogos. Yo soy abogada, no quiero repetir cosas que por ahí no podría dar cuenta, pero hubo diputados neurólogos, uno muy famoso, que llevó la explicación neurológica que toma también la observación, la observación general número 24 del comité. Por lo cual, ni jurídicamente, ni procesalmente, ni económicamente para las provincias, ni neurológicamente se justifica la baja de la edad y el aumento de las penas. Lo único que vamos a generar con esto es más violencia, y les recuerdo que estamos en 3.7 el índice de criminalidad en la República Argentina, uno de los más bajos de la región, si no el más bajo. Estamos en relación a la Unión Europea, parecido, y tener en cuenta que los países que bajaron la edad aumentaron su tasa de criminalidad. Gracias, doctora, por su tiempo. Que tenga buen día. No, gracias a ustedes.
Y mientras la Cámara de Diputados inicie el debate del régimen penal juvenil, el Senado se va a concentrar en el proyecto de reforma laboral. El lunes que viene se va a retomar formalmente el debate entre los senadores, pero la presidenta de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, quiere reunir por videollamada a los legisladores de los bloques aliados esta misma semana. Al encuentro están convocados los senadores de la UCR, el PRO y de los que pertenecen a las fuerzas provinciales que están lideradas por gobernadores cercanos a la Casa Rosada. Hace unos minutos hablamos en el canal de la ciudad con el abogado laboralista Julián de Diego. Para él las claves de la reforma pasan por mejorar la situación de los trabajadores y blanquear a los no registrados, hacer que la legislación laboral se modernice adecuándose a las nuevas tecnologías. Y el derecho colectivo, que es el derecho de huelga, que puede afectar a servicios esenciales. Lo que ocurre es que los que ya tienen trabajo tienen todos los principios que los protegen, se han mantenido inalterables. O sea, en la reforma no hay ningún cambio y por lo tanto todo lo que serían los derechos adquiridos, las garantías mínimas, los convenios colectivos, la aplicación de la duda en favor del trabajador, la aplicación del principio protectorio, todos esos principios se van a mantener inconmovibles porque ninguno de esos principios ha sido objeto de la reforma. La reforma está compuesta por tres grandes paquetes. Un paquete vinculado con 8 millones de trabajadores que están en negro para blanquearlos. Un segundo conjunto de normas que tiene que ver con hacer que la legislación laboral se modernice, porque es una legislación laboral que ya tiene más de 50 años y cuando se aprobó la ley de contrato de trabajo, como ya dijimos la vez pasada, la única máquina que había era máquina de escribir mecánica, la Olivetti, digamos. Ahora estamos invadidos en el mundo del trabajo por las nuevas tecnologías y obviamente el tema más importante de la legislación es modernizarla para que se pueda adecuar a esas nuevas tecnologías y generar empleo desde esas nuevas tecnologías. Y hay un tercer paquete que es todo lo que tiene que ver con el derecho colectivo, o sea, el derecho de huelga y las limitaciones a las acciones de huelga que afecten servicios esenciales. En el 2025 se registró un saldo negativo en la balanza de turismo. El INDEC dio a conocer que a lo largo del año pasado viajaron al exterior unos 11.800.000 argentinos, mientras que ingresaron al país cerca de 5.300.000 turistas extranjeros, o sea, una diferencia de 6,5 millones de personas. Esto implicó que el saldo de la balanza turística fue negativo en 4.054 millones de dólares. Brasil, Chile y Uruguay concentraron la mayor parte de los viajes de los argentinos. Además, creció la cantidad de noches que los argentinos pasaron afuera. En 2025, la estadía promedio fue de 14,1 noches frente a 12,8 noches del año anterior, del 2024. Mientras que los turistas que visitaron la Argentina registraron una estadía promedio de menos de 10 noches, casi sin cambios interanuales. Se trata El gobierno de España busca regularizar la situación de más de medio millón de inmigrantes. Está destinada a aquellos que están en el país desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar 5 meses de residencia. La medida fue publicada por Real Decreto y no necesita de aprobación parlamentaria. La admisión a trámite de la solicitud ya dará una autorización de residencia y trabajo por 1 año. También suspende las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso. Al término de ese año podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería. Argentina va a participar de una cumbre de altos mandos militares convocada por el Pentágono. El encuentro fue convocado por Estados Unidos y va a ocurrir el próximo 11 de febrero en Washington. Se va a reunir a jefes de estados mayores de 34 países. La delegación argentina va a estar encabezada por el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare. Según se informó oficialmente, la agenda va a ser el combate del narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y otras amenazas a la seguridad. El foco va a estar puesto en América Latina y el Caribe. Recientemente, el Pentágono presentó su estrategia de defensa nacional que redefine prioridades globales y ubica al hemisferio occidental como un espacio estratégico central.
Senadores y diputados nacionales por Tierra del Fuego le exigen al gobierno información y detalles sobre la llegada de una delegación en un avión del Departamento de Defensa estadounidense a Ushuaia. Denuncian que no hubo información oficial y que por esta visita se intervino el puerto. El avión utilizado se usa comúnmente para trasladar altos mandos militares, miembros del Pentágono o del Departamento de Estado, y generó preocupación en varios sectores de la provincia. Abel Pintos participó en el Festival Nacional de Folclore en Cosquín. Coronó la tercera luna del festival con la plaza repleta. El show empezó con algunos de sus hits, incluido su reciente lanzamiento con el dúo Rose, que se llama Esperando por ti. En el medio interpretó temas folclóricos de artistas que admira, como por ejemplo Teresa Parodi. Interpretó un total de 26 canciones, entre ellas sus más clásicos como Pájaro Cantor, El Alcatraz y De Solo Vivir. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón. Podemos irnos a la pausa con Abel Pintos, ¿te parece? Volvemos. Sigue el calor en la ciudad y se mantiene la alerta amarilla. Y el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para hoy una máxima de 33 grados. Les contamos que ahora tenemos 30 grados 4 décimos en la ciudad de Buenos Aires y la térmica ya supera los 33 grados 4. Después de que lloviera durante la madrugada, la ciudad amaneció soleada. Se espera una tarde muy calurosa, no solo en territorio porteño, sino en todo el área metropolitana de Buenos Aires. La humedad va a quedar cerca del 90%. Esto va a hacer que la sensación térmica, como decíamos, supere los 33 grados, ya lo estamos superando. Como el Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta amarilla, el gobierno porteño mantiene las recomendaciones por temperatura extrema. Vamos a repasarlas. Es importante aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed. No se recomienda exponerse al sol en exceso ni entre las 10 y las 16 horas. Es mejor permanecer en espacios ventilados o acondicionados. Además, se recomienda usar ropa ligera, holgada y de colores claros, y además utilizar sombrero y anteojos oscuros. También es aconsejable ingerir frutas y verduras. Hay que evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas, y las comidas muy abundantes. Además, hay que reducir la actividad física. Si hay sed intensa, sudoración excesiva, agotamiento, mareos, desmayo o náuseas, entre otros síntomas, hay que solicitar asistencia médica inmediatamente. Y se recomienda trasladar a la persona afectada a un lugar tranquilo e intentar refrescarla. Para eso se puede mojar la ropa y darle agua fresca. Y para eso es importante los refugios climáticos que hay en la ciudad para resguardarse del calor. Sí, uno es el Jardín Botánico. Ahí está Sol Menzi. Hola Sol, ¿cómo estás? Buen día, te escuchamos. ¿Cómo estás, Brenda, Damián? Muy buenos días. Y este es un lugar no solamente que invita a relajarse y a bajar un poco las revoluciones en el medio de la ciudad de Buenos Aires, sino también, como ustedes comentaban, un lugar donde la temperatura es evidentemente más baja. Y no es algo solamente que se siente cuando uno entra y tiene la posibilidad de estar debajo de alguno de todos estos árboles, sino que realmente está comprobado por las dos estaciones meteorológicas que están en este lugar, en el Jardín Botánico Carlos Thays, que existe desde 1898. Efectivamente, en el centro de este lugar, que es donde estamos nosotros parados ahora, hace exactamente 5 grados menos de los que hace, por ejemplo, en Plaza Italia, que es la plaza que está acá muy cerquita. Realmente estamos muy cerca de la zona de Plaza Italia. En este lugar hay 3.000 especies, de las cuales 1.500 son especies nativas. No solamente para que la gente pueda, como te comentaba Brenda, Damián, venir a disfrutar, a sentarse, a bajar un ratito las revoluciones, sino también que el jardín botánico, como todo jardín botánico existente, está pensado para estudiar estas plantas, para hacer experimentos científicos. Y por supuesto también la gente termina viniendo a disfrutar y a escapar un poco, como ustedes comentaban, del calor que está haciendo en estos días en la ciudad de Buenos Aires. Realmente, si disfrutamos, si podemos ver, hay realmente muchísimas plantas donde cada una de ellas, si ustedes pueden vislumbrar, tiene un cartelito.
donde está el nombre científico de la especie y también el nombre tal vez más conocido para todo el común de las personas. Con distintos bancos de color verde, estas casi 8 hectáreas que están distribuidas en este lugar de la ciudad de Buenos Aires, invita justamente a que todas las personas puedan venir a disfrutarlo, a tomar un mate, a leer un buen libro y a escaparse un poquito del calor que está haciendo en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Sol, aprovechalo entonces, quédate ahí en el Jardín Botánico, gracias. Y otro lugar para refugiarse del calor son los bosques de Palermo. Y ahí se puede visitar el MOA, conocido como el Hospital de Estatuas y de Obras de Arte porteño. Hoy justamente es el día del restaurador y Alan Zurita está en el lugar. Hola Alan, ¿cómo estás? Buen día. Brenda, Damián, muy buen mediodía, Día Internacional del Restaurador Conservador, y por ello estamos aquí con este lindo término que utilizaste, Brenda, de hospital, de obras, de bustos, de, bueno, figuras emblemáticas aquí de la capital federal que pasan por este taller cuando es necesario repararlos, restaurarlos, para que se conserven lo más fiel a lo original. ¿Esto qué significa? Que se realiza un trabajo muy detallado, muy minucioso acerca de la obra que llega aquí con desperfectos, con desmejoras, ya sea por una cuestión de tiempo que ha pasado desde su realización original hasta situaciones que tienen que ver con el vandalismo, que lamentablemente, no voy a decir que es moneda corriente, pero que sí ha ocurrido con distintas obras que están emplazadas en las distintas calles y barrios porteños de la capital federal. Por esa razón, estamos aquí en este Monumentos y Obras de Arte, el MOA, en pleno corazón del barrio porteño de Palermo, con este edificio que, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, hoy lo vemos totalmente modificado, ¿sí? Una obra que terminó la remodelación de este mismo lugar, justamente, en octubre del año pasado. Estuvo el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, en ese entonces, y ahora es un taller totalmente distinto al que habíamos observado la última vez que estuvimos aquí, insisto, el año pasado, cuando se estaban realizando los trabajos aquí para restaurar precisamente y mejorar las condiciones de trabajo. Hablamos con Jorge Grima, subgerente operativo de aquí, del MOA, de Monumentos y Obras de Arte de la capital federal, y esto es lo que nos decía al respecto. Era algo que veníamos luchando hace tiempo para que nos mejoren los talleres. Lo logramos, ahora estamos en mejores condiciones. Es mostrable, si bien nuestro trabajo no es solo de taller, sino estamos trabajando en la vía pública, es de alguna manera invita a que visiten los talleres y a que visiten el espacio por cómo está ahora. Y siguen los incendios en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. La temperatura es menor a los 20 grados, pero el viento está complicando la tarea de los bomberos. Se desplegaron operativos en el área de Los Murmullos, la zona de la Marta Marchand y en la laguna Villarino. El fuego está rodeando la localidad de Cholila y avanza en dirección a Esquel. Hoy se van a sumar brigadistas de Chile para ampliar la capacidad operativa. Desde el sábado están trabajando en el lugar bomberos de la ciudad de Buenos Aires. En total hay más de 500 brigadistas de distintas provincias. Esta mañana conversamos con Mariano Ledesma, que es jefe de la Brigada de Rescate de la ciudad. Esto decía. Las horas de trabajo activas son de 7 de la mañana aproximadamente hasta las 4 o 5 de la tarde por cuestiones de seguridad y climáticas. Obviamente que por las noches también hay algunas guardias preventivas realizadas por diferentes instituciones. Ya salieron la mayoría de los brigadistas, somos 30 en total. Lo que ves atrás es parte de una cuadrilla. Y bueno, algunos de los materiales específicos, no sé si alguno quiere mostrar algunos de los materiales, Lobo. Esa es una mochila específica para incendios forestales. Está equipada con distintos materiales para poder estar las 12 horas de trabajo sin volver arriba de la montaña. Casi una mochila de supervivencia, te podemos decir. Lobos, ¿querés abrirla? Abrir un poquito. Estos son algunos materiales de zapa que tenemos. Ahora acá en el parque de materiales, aproximadamente 15 kilos la mochila, 15 kilos. 15 kilos, aparte también tenés que sumarle
la pendiente. Acá hay mucha pendiente. Una de las dificultades que hay es que hay que trepar montaña, hay que trepar, el suelo es muy húmedo, con mucha vegetación. Entonces, es mucho trabajo físico el que tienen que hacer. El cuerpo y la cabeza. Hay muchas cuestiones psicológicas que también juegan con el brigadista. Obviamente que las físicas ya se notan en el cuerpo, pero también las cuestiones emocionales y mentales también juegan. Ya se registran más de 20 muertos por el frío extremo en Estados Unidos. Más de 200 millones de personas están bajo algún tipo de alerta por el frío y hay más de 836.000 hogares sin electricidad. La tormenta invernal, que continúa azotando el noreste del país con fuertes nevadas, dejó más de 30 centímetros de nieve en una franja de 2.000 kilómetros desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra. Esto provocó la interrupción del tránsito, la cancelación de miles de vuelos y el cierre de escuelas. Las zonas al norte de Pittsburgh recibieron hasta 50 centímetros de nieve y temperaturas de hasta 31 grados bajo cero. Donald Trump y Benjamín Netanyahu coincidieron en que el desarme del grupo terrorista Hamás es la prioridad en la nueva fase del alto el fuego en Gaza. Esto sucede después de la recuperación de los restos del último rehén israelí de manos de la organización terrorista. El presidente estadounidense se refirió al proceso que permitió recuperar el cuerpo y destacó la cooperación en esta instancia. La operación se llevó a cabo en un cementerio musulmán en Gaza. Las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron que la presencia de un portaaviones y otros buques de Estados Unidos en Oriente Medio incrementa su vulnerabilidad. Dicen que los convierte en objetivos al alcance en un contexto de creciente tensión que está marcado por protestas internas en la República Islámica. Al mismo tiempo, Donald Trump afirma que Irán quiere negociar y en el pasado, desde Teherán, había explicado que efectivamente existe un canal de comunicación abierto. Lula da Silva anticipó que se va a reunir con Donald Trump en Washington. El presidente de Brasil reveló el contenido de su conversación más reciente con su par de los Estados Unidos y explicó que abordaron temas vinculados con la relación bilateral y la agenda global. Además, intercambiaron información sobre los indicadores económicos de ambos países. Da Silva manifestó su interés en reforzar la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero, el tráfico de armas y los grupos criminales. En agosto del año pasado, la justicia argentina incautó en Mar del Plata el cuadro Retrato de una dama que había sido robado por los nazis en 1940. Sí, los descendientes del dueño original vienen litigando para recuperar su patrimonio y una de las herederas habló sobre este cuadro que ahora está en poder de la corte. Marey von Saer tiene 82 años. Friedrich Kadhien, un jerarca del Tercer Reich, le robó a su suegro el cuadro y ella dedicó buena parte de su vida a recuperar ese y otros centenares de cuadros. Desde que hace unos meses fue descubierto en Mar del Plata de manera casual a través de una publicación inmobiliaria, está haciendo todo lo posible para recuperarlo. Hoy la obra está en custodia de la Corte Suprema de la Nación hasta que el juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, decida su destino. Se estima que tiene un valor de mercado de 250.000 euros. Hasta ahora, la familia pudo recuperar 350 cuadros, pero hay centenares que siguen perdidos. Repasemos algunas de las frases de von Saer que dijo desde Connecticut, donde vive actualmente. Su restitución sería un hito en los esfuerzos continuos por corregir un error histórico. Este cuadro permaneció en posesión del alto cargo nazi Friedrich Kadhien y su familia desde 1944. Mientras la guerra hacía estragos, Kadhien compró este cuadro directamente al nazi que arianizó la galería de mi suegro. Y vamos a conversar ahora con el periodista neerlandés Peter Schouten. Él es corresponsal en América Latina de AD, un medio de Países Bajos, y fue quien lideró la investigación del caso de Mar del Plata. Hola Peter, ¿cómo estás?
Bueno, queríamos Hola, saber ¿cómo están? cómo estás. Gracias Todo bien, por este gracias por la contacto. invitación. Queremos saber, bueno, qué información le podemos sumar a esta causa que, como recién decíamos, vos venís siguiendo desde hace tiempo. Sí, es un caso muy especial, por supuesto, y lo que pasó hace 2 semanas, creo hace 10 días, que había un peritaje, una investigación técnica que pidió la justicia para establecer la autenticidad del cuadro, pero también establecer el hecho de a quién pertenece, y este peritaje concluyó que el cuadro pertenece a la colección de Halseycker, por supuesto, y que tiene, como ustedes ya dijeron, un valor de más o menos 250.000 euros. Pero bueno, ese fue el peritaje hace 12 días y ahora tenemos que esperar al juez, por supuesto, que va a decidir en marzo a quién pertenece oficialmente el cuadro que descubrimos en agosto pasado. Peter, también se supo que no pertenecía al autor, al pintor que se creía inicialmente, era otro italiano. Sí, buen punto, sí. En las conclusiones del peritaje también salió la conclusión que no era de Ghislandi, como pensamos anteriormente, pero de Cerruti, otro pintor famoso de Italia. Entonces, no cambia mucho la historia, no cambia mucho la causa, pero fue otro pintor, sí, ¿verdad? Recién repasábamos un poco las declaraciones de una de las descendientes, ¿no?, del dueño original de este cuadro, que por primera vez hacía referencia a este cuadro en especial. Y entre esas declaraciones hablaba y mencionaba un término que es que Kathien, la familia, compró este cuadro al nazi que arianizó la galería del dueño, ¿no? Te quería preguntar, porque quizás hay muchos que no entienden o no saben lo que significa este término. Y lo que pasa mucho durante la Segunda Guerra Mundial, que los nazis vinieron en ese caso a Ámsterdam, a Holanda, para expoliar mucho arte de los judíos, porque en ese caso el señor Kathien fue el mano derecho de Hermann Göring, cerca de Hitler, y él tenía como tarea financiar la economía bélica. Entonces él tenía que justificar, él tenía que buscar mucha plata en Holanda y por eso expoliar muchos cuadros de los judíos, en ese caso del coleccionista Halseycker. Él tenía como más de 1000 obras de alta gama, hasta Vermeer, Van Gogh, etc. Y la idea era expoliar esas cuadras para tenerlo en manos del Göring, en este caso, el mano derecha de Hitler. Peter, ¿y hay algún indicio de que el retrato de una dama no sea el único cuadro que haya sido robado por nazis de esta colección o de otras colecciones judías y que puedan llegar a estar en la Argentina? Y sabemos que hay muchas más obras, no sé si están en Argentina, hay un chance, por supuesto, y vamos investigando eso, por supuesto, pero sí, se sabe que había un montón de casos en el mundo de arte expoliado que salieron por todo el mundo. Entonces creo que la familia de Halseycker ya recuperó centenas de obras de arte. Si hay más acá en la Argentina, en este momento no sabemos, pero sí, tal vez hay un chance que sí, pero eso vamos a investigar más. Incluso esta misma familia puede haber tenido, porque este cuadro dio la casualidad que lo pudiste ver en las fotografías cuando se puso en venta la casa, ¿no? Estaba expuesto en una de las salas de esa casa. Digo, ¿es posible que esta misma familia tenga otros cuadros y que, bueno, con esos hechos los haya guardado, los haya escondido? Y esa es la pregunta, claro, por supuesto. Sabemos que la papá tenía 2 cuadros, por lo menos, entonces puede ser que sí, puede ser que no. Eso no sabemos en ese momento, entonces no puedo decir si ellos tienen más o no. Esa no es mi posición de decir sin conocer la historia, por supuesto. Entonces eso no sé. Peter, y para finalizar, contábamos inicialmente que esta heredera ya recuperó 350 obras. ¿Siempre fueron con la colaboración de la justicia de los países, como en este caso la Argentina? Es decir, que ahora el paso que queda sí o sí es depender de qué haga la justicia argentina. No se escucha. Vamos a ver si nos estás escuchando ahora. Ahora sí. Ok, no, te preguntaba, en el caso de la heredera decía que ya habían recuperado más de 300 obras y que ahora depende de la justicia argentina. ¿En los otros casos también se dependió de la justicia de los países a donde habían ido a parar esas obras? Sí, ese es el caso, como pasó en varios países, sí, como en Holanda, Alemania, sí. Entonces, ahora tenemos que esperar 1 o 2 meses más y la idea es que en marzo
que habla el juez en Mar del Plata para terminar esa historia histórica. Seguro. Bueno, Peiter, obviamente te agradecemos nuevamente este contacto y vamos a seguir pendientes de lo que suceda en marzo. Gracias. La Argentina sufre una baja sostenida en la cantidad de nacimientos. Sí, y si hablamos de la ciudad de Buenos Aires, la caída fue del 50%, esto, entre los años 2014 y 2025. Algunos de los factores socioculturales que influyen en esta caída son la difusión y disponibilidad de métodos anticonceptivos, la postergación de proyectos familiares donde más jóvenes eligen viajar o estudiar y un rol social más protagonista de la mujer. A esto se le suma el factor financiero con un estancamiento económico que vive el país. Entonces, al postergarse la maternidad a edades más tardías, comienza a verse una tendencia minoritaria a hacerse tratamientos de congelación de óvulos, tratándose de mujeres que gozan de buena salud y no solo ya para pacientes que están bajo tratamiento oncológico. Las consultas anuales de criopreservación crecieron un 20% anual. El año pasado se realizaron entre 3.500 y 4.500 congelamientos de óvulos en Argentina. El 70% de los procedimientos se realizaron en el AMBA, en Córdoba, en Rosario y en Mendoza. La edad promedio de la mujer que se realiza un tratamiento es de 35 años. Sobre esto, Enrique Salama, que es especialista en ginecología, explica que la durabilidad de los óvulos congelados permite que la persona pueda utilizarlos cuando desee. Los óvulos criopreservados no envejecen. Los óvulos criopreservados siempre van a ser óvulos de una mujer de la edad que la mujer tenía el día que los guardó. Entonces, la que envejece es la dueña de los óvulos, pero no los óvulos. Entonces, esos óvulos se pueden utilizar el día que la dueña de los óvulos decida y van a ser óvulos de la edad que ella tenía el día que los guardó. De ahí la importancia de explicarle a las pacientes que no tienen hijos y que quieren postergar la maternidad, la importancia de tener esta precaución, en el caso de que puedan acceder a ella, para evitar el compromiso de la edad vinculada con el riesgo de no poder quedar embarazada por una mala calidad o cantidad de óvulos de su reserva. El Indio Solari presenta su arte digital en Art House. La muestra de arte digital muestra una faceta menos conocida del Indio Solari y nos invita a explorar el universo de las imágenes que el artista ya exploraba mucho antes de consagrarse como figura central de la música del rock en nuestro país. La exposición reúne obras en diversos formatos, hechos con medios digitales a partir de experiencias, mundos imaginarios y derivas personales del artista. Se puede visitar hasta el 22 de febrero, de martes a domingos de 13 a 20, con entrada libre y gratuita. Vamos a ver cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Ya sabemos, caluroso. Mucho calor. Bueno, la máxima para hoy era de 33 grados. Les recordamos que ya tenemos 30 grados 4 décimos en Buenos Aires. Hay probabilidad de lluvias para esta tarde. Hacia la noche la temperatura va a descender hasta los 27 grados con el cielo cubierto. Probabilidad muy baja, de lluvia a la tardecita. Para mañana miércoles se espera una jornada nublada, también una mínima de 24 grados, máxima de 33, otra jornada agobiante. El jueves 24 grados la mínima, la máxima 31 grados con el cielo algo cubierto. El viernes más agradable, mínima de 24, una máxima de 30 grados también con algunas nubes. Y hasta aquí hemos llegado. Como siempre, les recomendamos que se queden en el canal de la ciudad. Por supuesto, nosotros vamos a reencontrarnos mañana al mediodía con más noticias a las 12. Gracias por acompañarnos.